¿Qué puede hacer un entrenador por más competente que sea cuando sus propios jugadores le dan la espalda? Thiago Nunes seguirá como entrenador de Sporting Cristal al menos un tiempo más. Sin embargo, estuvo a punto de entrar a la lista de los entrenadores víctimas de la camita, un término que se ha vuelto común en el fútbol peruano, y por eso decidí hacer una recopilación de estos casos de los últimos años, donde Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal han sido los protagonistas. Así que comencemos. En la temporada 2002, el Sporting Cristal se preparaba para jugar el Campeonato Descentralizado y la Copa Libertadores. Con Paulo Autuori a la cabeza se esperaba ser un campañón. Sin embargo, para el mes de abril se habían jugado 6 jornadas del torneo local, con 3 triunfos y 3 empates. Un inicio bueno, aceptable, pero la desastrosa campaña en Libertadores lo había opacado. 5 derrotas al hilo lo habían dejado fuera del máximo torneo de América de clubes, siendo muy criticado. El equipo rimense del brasileño estaba en la cuerda floja por su irregular desempeño, pero la gota que derramó el vaso fue el 7 de abril, cuando perdieron el invicto al caer goleados por Alianza Lima por un marcador de 5-1, con anotaciones de José Pepe Soto a los 6 minutos, Waldir Sáenz a los 27 y 40 minutos, Roberto Holsen a los 37 minutos y Henry Quinteros a los 65 minutos. Jorge el Camello Soto había marcado el empate parcial a los 15 minutos. El técnico brasileño no toleró lo que sus jugadores hacían, así que realizó una purga letal, dando de baja a Jorge el Camello Soto, que volvería meses después al club, Miguel Miguelón Miranda, Jan Ferrari, Jorge el Chino Guamán y Manuel el Zorro Marengo, referentes del equipo, y promovió a jóvenes jugadores que terminarían consolidándose, como Eric el Loco Delgado, Alberto el Budo Rodríguez o Renzo el Pincel Cheput. Sin los referentes que le habían dado la espalda al entrenador, Cristal tuvo un nuevo despertar, quedando terceros en el torneo Apertura y ganando el torneo Clausura, el 4 de diciembre, cuando empataron 1-1 con los Cremas. Luis Flores a los 33 minutos había adelantado a Universitario, pero a los 73 el gol del empate y del título lo haría Jorge Soto, de alguna forma pagando su deuda de los meses anteriores. Cristal debía jugar la final ante el campeón del torneo Apertura, que era Universitario, los cuales no habían quedado entre los 4 primeros puestos del torneo, por lo cual los rimenses fueron proclamados campeones nacionales. Paulo Autuori había conseguido revivir a su club y su goleador fue Luis Alberto Bonet con 23 dianas. Seguimos con el equipo rimense. Esta vez vamos a la temporada 2007, el año donde surgieron los Jotitas y donde comenzó el tortuoso camino de la selección peruana por las eliminatorias a Sudáfrica 2010. El entrenador elegido fue el argentino Jorge Sampaoli, que venía de destacar en el modesto Coronel Bolognesi. El argentino quiso revolucionar el juego de los rimenses con un esquema novedoso y un plantel lleno de nuevos jugadores, pero comenzó el año de la peor forma posible, siendo eliminados en la fase previa de la Copa Libertadores ante el América de México. Fueron goleados en la ida en la ciudad de Toluca por 5-0, donde brillaría Salvador Cabañas con un triplete, y ganando en Lima por un simple 2-1, con anotaciones de Miguel Villalta y Miguel Rebocio. Tras este prematuro fracaso, Sampaoli tuvo que enfocarse en el torneo local, donde la situación no mejoraría. Tuvieron un pésimo torneo Apertura, quedando en el puesto 10, casi en la zona de descenso. Los jugadores nunca pudieron adaptarse a su estilo de juego, además que su metodología no era algo que los jugadores de Cristal estaban acostumbrados a hacer. Abandonado por sus jugadores, los dirigentes lo dejaron a su suerte. También debido a que no atendieron su pedido del entrenador de retirar del equipo a ciertos referentes del club que eran considerados tóxicos para el equipo. Años después reconocerían que fue un grave error no atender sus pedidos. Luego de estos fracasos, Jorge Sampaoli fue cesado de su cargo y Sporting Cristal tuvo su peor temporada de su historia, salvándose por muy poco de la zona de descenso.
Enero del 2019, Alianza Lima quería dejar atrás la pesadilla del 7-1 que había sufrido en la final de la temporada 2018 ante el mejor Sporting Cristal de los últimos años. Para ello se contrató al argentino Miguel Ángel Russo y se reforzó con dos mundialistas, Pedro Galese y Wilder Cartagena, para disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores. Pero desde el inicio del torneo, todo se puso cuesta arriba para el profesor. En primera, porque los jugadores no podían alcanzar el estado físico que pedía el comando técnico, que decían que era necesario para competir en el máximo nivel. Y en segunda, porque la dirigencia no pudo conseguirle todos los jugadores que pedía el entrenador. Llegó a tener una racha negativa de 10 partidos sin triunfos. Los jugadores se cansaron de él y de su metodología, y parece que el sentimiento fue recíproco. El entrenador dejaría su cargo antes de la mitad de esa temporada, siendo un fracaso total su paso por el club íntimo. Y Alianza Lima milagrosamente resucitaría en el torneo clausura, bajo el mando de Pablo Bengoechea, llegando a la final del campeonato, la cual perderían por el global de 4-3 contra el Deportivo Binacional. Seguimos con los íntimos y ahora pasamos tal vez al año más oscuro de la historia de Alianza Lima. Los íntimos si pudieran olvidar de la historia esta campaña. Además fue el año donde el mundo cambió para siempre. Durante la para del fútbol peruano por la pandemia del COVID-19, Alianza Lima había destituido a Pablo Bengoechea por su irregular campaña en la Liga 1 y en la Copa Libertadores. Y después de perder el clásico en el Monumental 2-0 con anotaciones de Aldo Corzo y Jonathan Dos Santos para los cremas. En su reemplazo se fichó al chileno Mario Salas, mejor conocido como el Comandante, quien también había sido su verdugo en 2018, dirigiendo al Sporting Cristal de Manuel Herrera, Gabriel Costa y Marcos López. Salas asumiría el mando desde abril y debutaría contra Sporting Cristal empatando 1-1. El resto del torneo apertura sería de pesadilla para el comandante, pues solo pudo obtener 2 triunfos y pese a que se jugó todo el torneo en Lima, el equipo venía mostrando su peor versión de los últimos años. Salas no lograba establecer una idea de juego, sus jugadores no respondían y jugadores como Carlos Ascuez o Reinaldo Cruzado, que eran los llamados a ser los referentes, eran los más señalados por su bajo desempeño. Salas se daría por vencido ante el claro desdén que mostraban sus jugadores de obtener buenos resultados y fue visto en varios juegos mirando a cualquier lado que no sea la cancha con una clara sensación de preocupación. Sería cesado de su cargo en octubre de ese año, pero a diferencia de otros casos que hemos visto, Alianza Lima pagaría caro su bajo nivel con el descenso. Y en lo más reciente y casi al costado del caso de Núñez está Carlos Companucci, el argentino que nunca pudo comprenderse con sus jugadores de la U, teniendo una irregular campaña en el año 2022, donde no pudo pelear el torneo clausura y solo pudo acceder a la Copa Sudamericana. Su falta de liderazgo se hizo sentir en el plantel, y el año pasado ya mostraba signos de irregularidad, que se reflejarían en todo su esplendor este año, con las 3 derrotas al hilo en el inicio del torneo apertura, que lo terminarían sacando del equipo. Los jugadores cremas nunca pudieron entender su metodología, y el nivel de los referentes fue muy bajo. Problemas internamente, como el señalamiento de un mal estado físico de Piero Quispe, solo fueron un reflejo de una relación que ya estaba rota. Tras su salida, Jorge Fossati asumió el mando y mantiene a Universitario en los primeros puestos. Companucci nunca se adaptó al plantel y lo pagó caro, recibiendo el rechazo de sus dirigidos. Thiago Núñez ha sido víctima de la famosa camita. Su caso es muy similar al de Autori. Los supuestos referentes del equipo, como Yoshimar Yotun, le han dado la espalda y con ello ha fallado su club. Tras empatar con César Vallejo parecía que su historia había llegado a su fin, pero la dirigencia lo respaldó y el brasileño ha decidido continuar. La racha de 6 partidos sin victoria ha traído la consecuencia de poner a los rimenses a 10 puntos del líder Universitario
adversario y ponerles la soga al cuello en la Copa Libertadores. A diferencia del 2002, no se puede expulsar a una cantidad de jugadores tan de repente, y Núñez deberá ver si puede reparar la relación rota que tiene con sus dirigidos. Por lo pronto deberán recibir el Strong's por la Copa Libertadores. ¿Será que por fin los rimenses se podrán en serio jugar y romperán la racha, o seguirán con la crisis deportiva? Estos casos de camita que hemos visto ocurren principalmente por la falta de profesionalismo que muestran los jugadores de los clubes supuestamente referentes. Esto solamente perjudica su imagen, los perjudica en rendimiento y perjudica el desarrollo del fútbol peruano. Parece que es una historia de nunca acabar. Y así terminamos con el video de hoy. Si les gustó, denle like y apoyen el canal con una suscripción. Compartan el canal a otros grupos de hinchas cremas para crecer como comunidad. Hasta la próxima, nos vemos.